Inteligencia artificial y la tecnología que la sustituirá, la evolución de la mente artificial hacia un nuevo paradigma de conocimiento. Bienvenidos, creadores del futuro. Nos encontramos aquí, en Sinergia Digital entre Logos, donde la mente humana y la inteligencia artificial se unen para dar vida a nuevas ideas. En esta ocasión, el tema que hoy exploraremos lo hemos denominado Elon Musk mata a la inteligencia artificial y anuncia la tecnología que la sustituirá. ¿No les resulta intrigante? Soy Catalina Williams. Hoy examinaremos las recientes declaraciones de Elon Musk sobre los límites de la inteligencia artificial actual. Musk afirma que en 2024 se alcanzó un pico de datos, agotando la información del mundo real necesaria para mejorar los modelos de inteligencia artificial. Para superar esta limitación, Musk propone una solución revolucionaria: el uso de datos sintéticos generados por la propia inteligencia artificial para su autoaprendizaje. Este enfoque permitiría a la inteligencia artificial crear y evaluar sus propios datos, reduciendo la dependencia de información generada por humanos. Musk estima que en el futuro, menos del 1% de la inteligencia total será biológica, sugiriendo una superioridad potencial de las máquinas. También critica las limitaciones del hardware actual, afirmando que las placas de circuitos de silicio no son adecuadas para funcionar en condiciones adversas del mundo real. Algunas empresas ya están implementando el uso de datos sintéticos y se estima que el 60% de los datos utilizados en el entrenamiento de inteligencia artificial serán de este tipo. Sin embargo, esta propuesta genera tanto entusiasmo como preocupación entre los expertos, debido a los posibles riesgos éticos y técnicos de permitir que las máquinas sean completamente autosuficientes. Pero detengámonos un momento y reflexionemos. ¿Qué son exactamente estos datos sintéticos de los que habla Musk? Permítanme profundizar en este concepto de una manera más clara y sencilla. Cuando hablamos del uso de datos sintéticos generados por la propia inteligencia artificial para su autoaprendizaje, nos referimos a un enfoque innovador en el campo de la inteligencia artificial. En lugar de depender exclusivamente de datos del mundo real, los sistemas de inteligencia artificial crean sus propios datos de entrenamiento. Estos datos sintéticos son información artificial creada mediante algoritmos y simulaciones computacionales. Imitan las propiedades y características de los datos reales, pero sin contener información real de individuos o entidades. Es como si la inteligencia artificial creara sus propios ejemplos para practicar y mejorar, sin necesidad de recopilar más datos del mundo real. Los datos sintéticos son información artificial creada mediante algoritmos y simulaciones computacionales que imitan las propiedades estadísticas y características de los datos reales sin contener información real de individuos o entidades. Este enfoque tiene varias ventajas y aplicaciones. Este enfoque de datos sintéticos ofrece varias ventajas significativas. En primer lugar, permite a la inteligencia artificial superar las limitaciones de datos, continuando su aprendizaje incluso cuando la información real es escasa. Además, fomenta el autoaprendizaje, ya que la inteligencia artificial puede generar sus propios datos de entrenamiento, evolucionando de manera más autónoma. Otro beneficio importante es la mejora en privacidad y seguridad, pues el uso de datos sintéticos reduce el riesgo de exponer información sensible. También ofrece una gran escalabilidad, permitiendo a los sistemas de inteligencia artificial generar vastas cantidades de datos según sea necesario. Por último, pero no menos importante, este método aumenta la adaptabilidad de la inteligencia artificial. Puede crear datos específicos para diversos escenarios, mejorando así su versatilidad y aplicabilidad en diferentes campos. Todas estas ventajas representan un cambio significativo en cómo concebimos el aprendizaje de las máquinas, abriendo nuevas posibilidades para el futuro de la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo podemos entender este concepto de una forma más sencilla? Imaginemos los datos sintéticos como información artificial creada por computadoras, una especie de datos inventados que se asemejan mucho a los reales. Pongamos un ejemplo. Supongamos que queremos enseñar a una inteligencia artificial a reconocer gatos, pero carecemos de suficientes fotografías reales. En lugar de buscar más imágenes auténticas, podríamos utilizar un programa para generar imágenes artificiales de gatos que parezcan muy realistas. Estas imágenes generadas serían nuestros datos sintéticos.
La propuesta revolucionaria de Musk va un paso más allá, sugiere que la propia inteligencia artificial sea capaz de crear estos datos sintéticos para continuar su aprendizaje. Es como si la inteligencia artificial inventara sus propios ejemplos para practicar y mejorar. Este enfoque ofrece varias ventajas cruciales. Nos libera de la dependencia de datos reales que pueden ser escasos o difíciles de obtener. Permite generar tantos datos como sean necesarios. Y lo que es más importante, evita problemas de privacidad al no utilizar información real de personas. Sin embargo, es importante reconocer que este concepto no está exento de complejidades. La idea de una inteligencia artificial creando datos para entrenarse a sí misma puede parecer un tanto circular. Es un concepto sofisticado que aún está en desarrollo y enfrenta diversos desafíos técnicos y éticos. Estas preocupaciones reflejan algunos de los debates más candentes en el campo de la inteligencia artificial. Permítanme profundizar en ellos. En primer lugar, la colaboración entre humanos y máquinas sigue siendo crucial. No se trata de reemplazar completamente la interacción humano-máquina, sino de complementarla. Muchos desarrolladores continúan apostando por este enfoque simbiótico. Por otro lado, la búsqueda de soluciones creativas en el mundo real sigue siendo fundamental. Los datos sintéticos no pretenden reemplazar completamente los datos reales, sino complementarlos, especialmente en áreas donde la información real es escasa o difícil de obtener. Existe también un riesgo de desconexión con la realidad. Imaginen una inteligencia artificial que solo aprende de datos sintéticos. Podría desarrollar una visión del mundo distorsionada, como en la película Matrix. Es un riesgo real que los investigadores deben tener muy en cuenta. Y no olvidemos el aspecto filosófico. Si la inteligencia artificial se desconecta demasiado de la realidad que intenta modelar o asistir, podría perder su propósito original. Es lo que llamaríamos una pérdida del fin teleológico. Estas reflexiones subrayan la importancia de mantener un equilibrio entre la innovación tecnológica y el anclaje en la realidad. Los desarrolladores de inteligencia artificial deben considerar cuidadosamente estos aspectos éticos y prácticos para asegurar que la inteligencia artificial siga siendo una herramienta útil y relevante para la humanidad. Ahora bien, para evitar caer en un sistema aparentemente solipsista, existen algunas perspectivas fascinantes que abordan conceptos filosóficos y científicos profundos. Permítanme compartir con ustedes algunas de estas ideas. Tenemos, por ejemplo, el universo antrópico participativo de Wheeler. John Wheeler propuso que los observadores conscientes juegan un papel fundamental en la creación de la realidad. Según esta teoría, la realidad surge de la interacción entre la observación consciente y el tejido cuántico del espacio-tiempo. Por otro lado, la visión de Miguel Alcubierre sobre la expansión de la vida es igualmente fascinante. Conocido por su propuesta teórica de la burbuja Warp, Alcubierre nos invita a considerar posibilidades que parecen inalcanzables, como viajar más rápido que la luz. También es interesante considerar la idea de una evolución hacia un objetivo trascendente. Esta visión sugiere que tanto la inteligencia biológica como la artificial podrían estar convergiendo hacia un propósito común o una forma de conciencia superior. Y no podemos olvidar la intrigante posibilidad de una convergencia entre el hardware biológico y el artificial. La idea de androides con inteligencia artificial y cerebro biológico se alinea con las tendencias actuales en neurotecnología e interfaces cerebro-computadora. Estas visiones integran conceptos de física cuántica, cosmología, evolución tecnológica y filosofía, sugiriendo un futuro donde la distinción entre lo biológico y lo artificial podría difuminarse. Nos plantean preguntas fascinantes sobre la naturaleza de la conciencia, el propósito de la inteligencia y nuestro lugar en el universo. ¿No les parece que estamos ante un futuro tan emocionante como desafiante? Queridos oyentes, permítanme compartir con ustedes una reflexión que abarca una escala temporal verdaderamente cósmica. Consideremos por un momento la vastedad del tiempo en la evolución. El Homo sapiens, nuestra especie, tiene apenas 200.000 años de existencia en la Tierra. En contraste, la vida en nuestro planeta ha requerido casi 4.000 millones de años de ensayo y error. Con esta perspectiva en mente, ¿en qué plazo creen que las ideas futuristas que hemos discutido podrían materializarse? Basándonos en el ritmo actual de avance tecnológico, podríamos especular sobre 3 horizontes temporales.
En el corto plazo, digamos unos 50 años, es probable que veamos avances significativos en interfaces cerebro-computadora y inteligencia artificial avanzada. Imaginen poder controlar dispositivos con el pensamiento o tener asistentes de inteligencia artificial indistinguibles de los humanos. Mirando un poco más allá, en unos 100 años podríamos presenciar una integración más profunda entre biología e inteligencia artificial. ¿Se imaginan implantes cerebrales que aumenten nuestras capacidades cognitivas? Esta visión futurista podría estar más cerca de lo que pensamos. Según nuevos estudios de expertos en inteligencia artificial, la humanidad podría alcanzar la singularidad en tan solo 6 años. Esta predicción se basa en los avances exponenciales en el campo de la inteligencia artificial, especialmente en áreas como el procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática. Los investigadores sugieren que la velocidad a la que se están desarrollando estas tecnologías podría llevar a la creación de una inteligencia artificial general capaz de igualar y superar las capacidades cognitivas humanas en múltiples áreas. Este escenario plantea profundas implicaciones para el futuro de la humanidad, acelerando aún más la integración entre lo biológico y lo artificial que imaginábamos para dentro de un siglo. La posibilidad de una explosión de inteligencia, donde las máquinas puedan mejorarse a sí mismas de forma autónoma, podría desencadenar cambios radicales en la sociedad, la economía y la propia identidad humana. Algunos expertos como Ben Goertzel sugieren que la inteligencia artificial general podría ser una realidad tan pronto como 2027, lo que nos acercaría rápidamente a un punto de inflexión en la historia de nuestra especie. Y si nos atrevemos a mirar aún más lejos, en un milenio, si la civilización persiste, podríamos ver cambios radicales en nuestra forma de existencia y comprensión del universo. Quizás para entonces la distinción entre lo biológico y lo artificial sea cosa del pasado, pero no olvidemos la perspectiva evolutiva. Aunque la evolución de la vida en la Tierra ha sido un proceso largo, la aceleración del progreso tecnológico sugiere que los próximos cambios podrían ocurrir mucho más rápidamente que la evolución biológica. En este contexto de rápida transformación, la fusión entre la inteligencia humana y la artificial podría dar lugar a formas de cognición completamente nuevas, mucho antes de lo que inicialmente imaginábamos. Sistemas híbridos que combinen la creatividad y la intuición humanas con la capacidad de procesamiento y análisis de datos de las máquinas podrían emerger, llevando a avances científicos y tecnológicos que hoy en día son inimaginables. Esta simbiosis entre lo orgánico y lo sintético podría redefinir los límites de lo que consideramos posible, abriendo nuevas fronteras en la exploración del espacio, la manipulación de la materia a nivel cuántico, e incluso la comprensión de la conciencia misma. Sin embargo, este salto evolutivo también plantea desafíos éticos y filosóficos sin precedentes. A medida que nos acercamos a la singularidad, debemos considerar cuidadosamente cómo queremos que sea nuestro futuro colectivo. La posibilidad de una superinteligencia artificial que supere vastamente nuestras capacidades cognitivas nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia relevancia en un mundo post-singularidad. ¿Cómo mantendremos nuestra identidad y propósito en un universo donde las máquinas podrían ser capaces de resolver problemas que ni siquiera podemos concebir? Estas son preguntas que requieren un diálogo global y una planificación cuidadosa mientras nos adentramos en este territorio inexplorado de la evolución tecnológica. Y finalmente, consideremos la posibilidad de vida en el universo. La vastedad del cosmos y el número de planetas potencialmente habitables hacen plausible la existencia de vida en otros lugares. ¿No les parece fascinante pensar que, incluso si ocurriera un cataclismo en la Tierra, la vida podría continuar floreciendo en algún rincón distante del universo? Esta visión cósmica nos recuerda la inmensidad del tiempo y el espacio en el que existimos. Aunque no podemos predecir el futuro con certeza, estas reflexiones nos invitan a considerar las posibilidades a largo plazo y nuestro lugar en el gran esquema del universo. ¿Qué opinan, queridos oyentes? ¿Cómo imaginan ustedes el futuro de la humanidad y la tecnología en esta vasta escala temporal? Los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios, y recuerden, el futuro está en nuestras manos para moldearlo. Mientras reflexionamos sobre estas fascinantes posibilidades, no olvidemos que cada avance tecnológico nos acerca un paso más a ese futuro que hoy parece lejano.
La inteligencia artificial y las tecnologías que la sucederán seguirán siendo temas centrales en nuestras discusiones sobre el progreso humano. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las reflexiones sobre la inteligencia artificial y la tecnología que la sustituirá. Hasta la próxima emisión, donde seguiremos explorando las grandes ideas que dan forma a nuestro mundo. Soy Catalina Williams, despidiéndome desde los estudios de Neogénesis. Hasta pronto. Serie Sinfonía de las Mentes Iluminadas, Episodio 6, Inteligencia Artificial y la tecnología que la sustituirá. Este texto ha sido elaborado con la asistencia de Perplexity, integrando inteligencia artificial en el proceso creativo.